Dios le bendiga poderosamente, mis amados hermanos. Este es el resumen, el repaso de la serie ¿Quién es Dios? A lo largo de la historia universal siempre ha surgido la pregunta ¿quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Y el ser humano a través de muchas formas ha intentado acercarse a Dios, pero muchas de esas formas han sido maneras incorrectas en el sentido de que han surgido religiones porque todo intento de acercarse a Dios es una religión, mientras que el Evangelio es Dios mismo acercándose al ser humano por medio de Jesucristo. Y justamente esta es la gran diferencia entre los intentos del ser humano y el intento y evidentemente el logro de Dios, que es el Evangelio, ¿no? Pero más allá de muchas preguntas que quedan en el aire, porque créame, en esta breve serie no hemos podido abordar muchos temas que espero en Dios poder seguir transmitiendo y espero seguir teniendo la amabilidad de cada uno de ustedes de poder seguir llegando a ustedes. Y es justamente, vamos a abordar este resumen de quién es Dios. Y nosotros vamos a abordar la pregunta de manera teológica. Existe una teología que se llama teología propia, que es justamente la teología que estudia acerca de los atributos específicos de Dios y netamente acerca de Dios. Existe muchas formas de abordar esta pregunta. Existe la filosófica, existe también la científica, pero nosotros vamos a abordar en base a la teología y en base a lo que la palabra de Dios revela acerca de sí mismo, ¿no? Entonces, definiríamos a Dios de esta manera. Dios es un ser supremo que está fuera del tiempo, del espacio, de toda ley física. Es el creador de todo lo que existe, es el primer agente móvil de la creación. Es autoexistente y que tiene atributos comunicables e incomunicables. Para empezar, Dios está fuera de toda ley. Dios no tiene materia, Dios no tiene tiempo, Dios está fuera de toda ley que tú y yo podemos comprender y siquiera poder en alguna manera carburar. ¿A qué me refiero? Si tú haces un pastel, por ejemplo, de chocolate, las leyes físicas del pastel de chocolate no son las mismas leyes físicas que te rigen a ti. Y lo mismo es en el caso de Dios. Dios no está regido por las leyes naturales de este mundo. Dios no está regido por la gravedad, ni por el envejecimiento, ni por absolutamente nada. Entonces, partiendo de eso, Dios está fuera de toda ley física, Dios está fuera de absolutamente todo esto. Esto quiere decir de que Dios es el primer agente móvil. ¿Y a qué nos referimos con el primer agente móvil? De que para que exista una creación, para que exista absolutamente todo, tiene que haber justamente algo que lo provoque. La ley de la causalidad, científicamente hablando, habla de que nada surge de la nada. Muy bien, entonces si nada surge de la nada, Dios es justamente ese primer agente móvil, porque la palabra de Dios lo define de esta manera. Él es el alfa y él es omega. Él no ha tenido tiempo, él es eterno y es uno de los atributos que vamos a poder mencionar justamente en atributo incomunicable. Dice que él es autoexistente, que él no necesita nada, no necesita a nadie y que tiene atributos, no es una fuerza como algunas sectas creen por ahí que no tiene sentimientos ni emociones ni nada que ver. Dios es un Dios con rasgos que son comunicables, o sea que puede compartirlos con el ser humano, e incomunicables que netamente son rasgos que no puede compartir con absolutamente nadie. Y Dios se ha revelado a la humanidad de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses. Es un solo Dios, ¿ya? En diferentes personalidades. Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Reitero, no son tres dioses ni tres manifestaciones de Dios. No, son un solo Dios. Pero ¿cómo pueden ser tres en uno? Ahorita vamos a explicar eso. Básicamente, así como el día de hoy que estoy llegando a ti, mi amado hermano, mi amado amigo, que debes estar sentado o escuchando este breve resumen, lo que podemos ver de ti solamente es tu cuerpo, pero ciertamente tú tienes alma y tienes espíritu.
Primera Tesalonicenses 5:23 dice, cuerpo, alma y espíritu, tres en uno solo, aunque solamente se vea el cuerpo. ¿Quién es el Padre? Él es la primera persona de la Trinidad. Él es Dios Padre de toda la humanidad. Él es el engendrador de todo. Y cuando digo el engendrador, no pensemos que Él en alguna manera tuvo algún tipo de intimidad para tener a Jesús y para tener el Espíritu Santo. No, no es así. Eso lo voy a explicar ahorita en la Trinidad. Dios Padre es justamente quien se da a revelar a toda la humanidad porque nosotros somos sus hijos. Nosotros lo que le hemos aceptado y hemos reconocido como Señor y Salvador somos sus hijos. Pero Él se dará a conocer como Dios el Padre. Dios el Padre, el creador de absolutamente todo. ¿Quién es Jesús? Él es el Verbo, conocido también como el Hijo de Dios y también Él es la imagen del Dios invisible. Él es la parte visible de Dios. A Dios Padre nunca nadie le ha visto. El único que tuvo ese privilegio, entre comillas, fue Moisés y por ahí Ezequiel. Pero básicamente a Jesús ojos humanos pudieron verlo. Por eso que la palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. También Él dice que Él mismo también es el Padre. Y esto puede sonar confuso, pero cualquiera de nosotros podríamos decir, oye, tú eres Juan, pero el alma de Juan no está separado del cuerpo de Juan, ni el espíritu de Juan está separado del espíritu de Juan. Y diríamos, oye, sí, más o menos voy entendiendo cómo va el asunto. Así es con nuestro Dios. Es tres en uno solo, pero a la vez tres entidades diferentes. Esto es lo que se conoce como la Trinidad. Pero volviendo al tema de Jesús, Él es el primogénito de toda creación. Él dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Él comprobó ser Dios, no solo a través de los milagros, sino porque netamente nunca rehusó la adoración y porque también Jesús mismo dijo acerca de que Él cumplía las profecías de Dios mismo viniendo a su pueblo. Por eso con claridad se dice, en San Juan 1:2 se dice con claridad, a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. Y esto justamente es porque Dios el Padre ha engendrado a Jesús y aquí en la tierra engendró a Israel para que lo amara, pero en vez de amarlo, lo despreció y lo rechazó. Y producto de ello, el día de hoy, la salvación es para toda la humanidad. Esto es muy similar a la famosa parábola de la cena, en la cual el rey mandó invitar absolutamente a todos y todos se negaron diciendo que no tenían tiempo, que no tenían espacio, que su agenda estaba apretada, que se habían acabado de casar, que esto, que lo otro, que aquello. Dice, el rey enojado mandó que vayan por los campos, que vayan por cualquier lugar y que traigan a quien sea, a los menesterosos, traigan a cualquiera. Ya no es exclusivamente para Israel, sino ahora la salvación es para toda la humanidad. El Padre creador de todo, Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra y es Dios, y el Espíritu Santo quien ahora está en la tierra. En este momento Jesús no está en la tierra, es el Espíritu Santo, pero a través del Espíritu Santo está Jesús también. Y Él es la tercera persona en la Trinidad. Y no es una fuerza activa, como muchos han dicho. Es una persona que piensa, se entristece, puede ser entristecido, toma decisiones. Pero el Espíritu Santo es quien está con nosotros. Jesús, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador, estará y morará con ustedes. Y esto quiere decir de que ahora el Espíritu Santo estás con todo aquel que decide seguir a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien, entonces el Padre, creador de todo, Jesús, la imagen visible de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona, con sentimientos, emociones, y está en este tiempo trayendo redargüimiento de pecados. Todos ellos, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, forman lo que se conoce como la Trinidad. Es la doctrina central de la fe cristiana que afirma que Dios es un solo ser, pero que existen tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternas, quiere decir que no es que el Padre fue primero, después Jesús y al último el Espíritu Santo. No,
Los tres al mismo tiempo siempre han sido y siempre serán y siempre han existido. Y nos cuesta a nosotros entender que algo sea eterno, porque hace un momento mencioné el principio de causalidad. Sí, pero el principio de causalidad a la materia. Ellos ni siquiera son materia, para empezar. Son cosustanciales porque uno no puede estar separado del otro. Si tú te separas de tu alma, en ese momento comienza a haber un problema en tu vida hasta provocar la muerte. Y esto es lo que muchas veces en teología se considera. ¿Y cómo hizo Jesús para venir a la tierra y estar aquí con nosotros sin abandonar la Trinidad? Eso es algo muy profundo que no voy a explicar aquí, pero que básicamente tiene que ver con el amor de Dios haciéndose pasar por siervo para que cada uno de nosotros tenga una oportunidad. ¿Comparten la misma naturaleza? Sí, por eso en San Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos, porque justamente comparten la misma naturaleza. Tu alma comparte la naturaleza de tu cuerpo comparte la naturaleza de tu espíritu, y así. Entonces quiere que se entienda, Dios está fuera del tiempo, del espacio, se ha revelado como Padre, Jesús vino a la tierra para que el mundo lo pueda conocer, y el Espíritu Santo está en este momento con nosotros, llevando a cabo la obra redentora de salvación. Todos ellos forman la Trinidad. El Padre no es el Espíritu Santo, no hay que confundir, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Son tres distintos en uno solo que a la vez son idénticos. Y uno podría decir, pero esto no tiene sentido. Yo lo entiendo. De un punto de vista humano, cuando uno ve el sol, uno dice, oye, el sol es uno solo, pero uno es el sol, uno es el calor y uno son los rayos de sol. Son diferentes, pero pertenecen a uno solo. Y nuestra mente humana no va a terminar de comprender esto porque es necesario que nosotros entendamos de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros también somos trino. ¿Cuáles son los tipos de atributos que Dios tiene? Incomunicables y comunicables. Incomunicables son aquellos que no se puede de ninguna manera compartir con el ser humano. Son aquellos que netamente le pertenecen a Dios. Son los rasgos característicos que Dios no puede compartir con nadie. Y los comunicables, lo que Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de poder conocerlo, de poder en alguna manera ejercerlo. Entonces, hay dos tipos de atributos en Dios: incomunicables y comunicables. ¿Cuáles son esos atributos incomunicables? Mire, estos tres que voy a mencionar sí son bastante conocidos: omnisciente, omnipotente y omnipresente. Se escucha muchas veces y hasta muchas veces se confunde el término omni, no estoy hablando de ovni, objeto volador no identificado, sino estoy hablando de omni, que significa todo. Omnisciente, lo sabe todo, conoce el antes, durante, después, los escenarios posibles, conoce absolutamente todo. Y por si acaso no estoy hablando del Doctor Strange y todos los universos posibles, yo estoy hablando de algo muy serio. Nuestro Dios conoce todo, absolutamente todos los escenarios posibles. O sea, a Dios no le agarró de sorpresa tal o cual cosa. Muchos a veces en su desconocimiento dicen, a Dios le agarró de sorpresa a Satanás en el huerto del Edén. No es cierto. Para empezar, Dios lo sabe todo y Dios le ha dado libertad al ser humano. El día de hoy, muchas personas conocen la verdad de Dios, pero ¿sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que la gran mayoría no quiere reconocer al Señor como su Señor y Salvador. No quieren reconocerlo. Esto es el detalle. Pero la omnisciencia tiene que ver con lo posible, con lo futuro, con el pasado, con absolutamente todo. De hecho, Él conoce cómo va a terminar la historia. Nosotros somos los que estamos en una película repetida. Él ya sabe cómo termina la historia. Hace más de 5.000 años Él ha dicho que Él ha triunfado, que Él ha ganado, que Él siempre va a ganar porque Él no ha perdido ninguna batalla. Gloria a Dios. Omnipotente, lo puede absolutamente todo. Aquí han surgido muchas especulaciones, perdón. Dice, si es omnipotente, Él podría crear una gigantesca
piedra que él no podría levantar, y esto es ridículo, de verdad. A veces los postulados filosóficos de algunas personas que intentan ridiculizar a Dios terminan siendo más ridículos de lo que se puede imaginar. Dice, si Dios puede crear una piedra tan pesada que no podría levantar, entonces no es omnipotente. Y si no la puede crear, entonces no es todopoderoso. O sea, es ridículo. Para empezar, cuando se dice que es omnipotente, él no obedece a las leyes físicas. Para empezar, él ni siquiera tendría que levantar nada. Para empezar, ¿no? Porque no es que en alguna manera algo le pese a él, humanamente hablando, así como cuando tú cargas un ladrillo. Por eso es ridículo entenderlo en términos humanos. Pero omnipotente él es todopoderoso. Y siempre voy a decir hasta el cansancio, no pensemos que Satanás tiene alguna oportunidad de derribar a nuestro Dios. Hay una imagen que siempre a mí me ha causado controversia y es supuestamente Satanás haciendo fuerza con Jesucristo. La palabra de Dios dice con claridad que el resplandor de su venida lo va a destruir. No seamos herejes tratando de decir de que nuestro Dios en alguna manera va a hacer fuerza con Satanás, nada que ver. Nuestro Dios ha vencido y es vencedor. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Omnipresente, Él está en todo lugar, no hay lugar que te puedas esconder de Dios. En Salmo 139, los versículos 3 en adelante, habla acerca de la omnisciencia del Todopoderoso. De la omnipresencia del Todopoderoso. Él está en absolutamente todo lugar. No hay lugar donde te puedas esconder. No hay secreto que le puedas esconder. No hay cosa que le puedas esconder a Dios. Dios está en absolutamente todo lugar. ¿Él estará incluso en el infierno? Sí, Él está en el infierno también, pero Él no está atormentado, Él no está pasando penurias ni dolor. Él evidentemente sufre por aquellos que decidieron seguir a sus carnalidades, a sus pasiones y cualquier otra cosa antes que a Dios, pero ese es el resultado de seguir su propia voluntad y no seguir al Señor. Dios es santo, santo, santo. Y esto no es porque me gusta a mí repetirlo, sino porque en su palabra, siempre que se habla de santidad de Dios, siempre se dice santo, santo, santo. En la antigüedad, la única manera que tú tenías para poder, en alguna manera, poder decir con fuerza que algo era muy, pero demasiado grande, eran repeticiones en signo de exclamación. Entonces, santo, santo, santo. Él está apartado del mal. De verdad que él su santidad. ¿Y qué es la santidad? Que Él está apartado del mal, está consagrado hacia lo bueno. En Él no hay abominación, en Él no hay pensamiento oscuro, ni asqueroso, ni podrido, ni de culpa. Él es un Dios de amor, de perdón, de bondad, de gracia, de misericordia. Él es un Dios que en Él no hay contaminación ni la habrá. En Él es todo puro, excelente, maravilloso. Él realmente, Él merece toda la gloria, la honra, la adoración. Si juntáramos todo lo maravilloso que hay en este mundo, si juntáramos aún lo más precioso que este mundo, aún así no se llegaría a la hermosura de la santidad. Por eso el salmista dice, la hermosura de tu santidad. Porque su santidad es hermosa, no es una santidad solamente para culparnos, solamente para ahogarnos en nuestras culpas, sino porque Él nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Bendito sea su nombre. Inmutable, Dios no cambia. Dios no es como el ser humano que un día dice te amo y al otro siguiente te dice vete. Ya, Él no es así, Él no cambia su naturaleza, Él no cambia sus promesas, Él no cambia su manera de ser, Él no cambia en absolutamente nada. Sigue siendo el mismo Dios, pero cualquiera puede decir, oye, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento? No es que sea diferente. El Dios del Antiguo Testamento manifiesta a los demás pueblos su grandeza y su severidad también, pero el Dios del Nuevo Testamento manifiesta su grandeza y va a manifestar su severidad de una manera terrible, porque por mucho que muy fuerte que haya sido en la antigüedad, las plagas de Egipto, que se abre el mar, que el Josué derrotando a los enemigos, las tremendas victorias de parte del Señor, por muy fuerte que tú puedas considerar eso, no se compara a la ira de Dios gigantesca que se viene contra todo aquel que justamente decide rechazar a Jesús. Nos dice la palabra en Hebreo 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Y Dios le ha dado la oportunidad a todo ser humano, absolutamente todo ser humano, para que en Él crea. Todo aquel que en Él crea puede ser salvo. Y creer no tiene que ver solamente con simplemente decir yo creo, sino también con el hecho de venir y depositar su fe y seguir a Jesús como Señor y Salvador. Él es eterno, por supuesto que Él es eterno, no tiene principio ni tiene final. Él no va a cambiar, Él no tiene en alguna manera cambio, Él no tiene ninguna manera alteración, Él sigue siendo el mismo Dios que le hizo promesas a Abraham, es el mismo Dios de Luis Ángel, es el mismo Dios de Juan, el mismo Dios de Dani, el mismo Dios de Mayumi, el mismo Dios de toda la humanidad que le reconoce como Señor y Salvador. Él es eterno, Él es soberano, Él hace lo que quiere, como desea. ¿Quién podrá decirle que no? Incluso desgracias que evidentemente nadie quiere que pase humanamente hablando, nadie desea desgracias en su vida, nadie desea tremendas dolores en su vida, pero ciertamente Dios sabe el porqué de todas estas cosas y Dios al saber el porqué de todas estas cosas realmente hace algo maravilloso. Él es soberano, Él decide, Él reconoce, Él gobierna y Él no tiene que dar explicaciones porque Él puede hacer lo que quiera con su creación. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces tú así? Le dirá el barro a su alfarero, a su moldeador, ¿por qué me metes en un horno? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué rompes esto? ¿Por qué quitas esto? ¿Por qué logras esto? Dios nos ama y Dios sabe todos los propósitos, los por qué y los para qué en nuestra vida. Quizás en esta vida muchos de ellos no se revelará, pero en la eternidad ciertamente lo sabremos. Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie. Hay un entendimiento equivocado cuando dice Dios está buscando adoradores en espíritu, en verdad. No es porque Dios está necesitado de ellos, porque de hecho Dios tiene miles de millones 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 de ángeles cantando santo, 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 santo. Toda tu creación te alaba, toda tu creación te engrandece. Entonces, cuando nosotros hablamos de autosuficiencia es que Él no necesita absolutamente a nadie. No es que Dios tiene problemas psicológicos por estar solo. Nosotros podemos tener problemas psicológicos por estar solo. Dios no. Dios es pleno. Estos son los atributos incomunicables. Dios no puede saber, el ser humano no puede saberlo todo, el ser humano no puede hacerlo todo, el ser humano no puede estar en todo lugar, el ser humano no puede ser santo como Dios, no puede ser inmutable, no puede cambiar, ciertamente va a cambiar, no puede ser eterno, algún día va a perecer, soberano, el ser humano no puede gobernar ni hacer como desea, porque ciertamente todos los pasos están regulados por Dios, incluso los más terribles, y la autosuficiencia. El ser humano no puede ser autosuficiente. Quítale el oxígeno cinco minutos y vas a ver aquel arrogante, aquel que literalmente dice, yo como con mi plata, a mí nadie me regala nada. Quítale 5 minutos nada más la respiración del oxígeno y vas a ver cómo ruega por misericordia. Esos son los atributos incomunicables. Ahora, los atributos comunicables. En primer lugar, Dios le ha dado al ser humano el atributo del amor. Y realmente créanme que definir amor es bastante profundo, hay muchas acepciones, pero básicamente el término más apropiado para hablar de amor es sentimiento. Es un sentimiento profundo. Cuando se dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, se habla de un sentimiento profundo. Así como cuando tú te enamoras y sientes que literalmente vuelas y sientes que literalmente vas a cruzar el océano por verla, ya así siente nuestro Dios al hablar de amor por la humanidad. Sentimiento, y hay tres formas de definir el amor en base a lo que la palabra de Dios revela: el amor ágape, el amor filial y el amor eros. El amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que realmente se sacrifica por otro. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros, Dios nunca ha tenido ninguna obligación con nosotros, Dios no tiene ningún tipo de obligación para con nosotros, pero sin embargo,
Él decidió tener en alguna manera esta pero gran sentimiento de amor, de venir a la humanidad y justamente sacrificarse por nosotros. Ese es el amor ágape sacrificial. El amor filial, el amor de familia, el amor que uno siente por un hijo, por una hija, por un hermano, por una madre, por un hijo. El amor filial y el amor eros, erótico o romántico, que tiene que ver con el amor hacia la pareja, hacia el esposo, la esposa, hacia el novio, la novia. El amor eros. Entonces, pero el amor que Dios le demanda, o mejor dicho, el amor que Dios le demuestra a la humanidad, es el amor ágape, es el amor capaz de pensar más allá de sí mismo. Jesús nunca tuvo ni ha tenido ninguna obligación con nosotros. Nunca Él tuvo que pasar por esa corona de espinas, esos golpes, esos maltratos, ese dolor, esos insultos, esa humillación. Él no tuvo que pasarlo, pero sin embargo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por puro amor, por pura gracia, por pura bondad, porque Él venía a darle una oportunidad al ser humano. Misericordia. Misericordia tiene que ver con esto, que es la acción de dar algo inmerecido a alguien, que es diferente a la gracia. La gracia te recompensa, la misericordia lo único que hace es no darte el justo castigo. Esto lo explico en el audio de la manera más sencilla. Alguien asalta, se le es detenido y están a punto de volarle la cabeza o las manos y alguien dice, ténganle misericordia. Significa no le den el justo castigo. Pero una vez que pasa todo esto, imagínate que a alguien no solamente no le cortan la mano, no le cortan la cabeza, sino le dicen, oye, ahora te vamos a dar todas las cosas para que puedas trabajar, auto, te vamos a dar dinero, te vamos a dar todo. Yo no diría, pero ¿por qué haríamos algo así? Bueno, esa es la imagen de Dios hacia la humanidad. Le da, no solamente le quita el justo castigo, sino que también lo premia con la salvación, que es por pura gracia de Dios. Y gracia es un regalo de parte de Dios. Justicia, mi hermano. Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de ser justo, aunque claro, me vas a poder decir, oye, pero lo menos que hay en este mundo es justicia. Muy bien, y esto habla del estado espiritual del ser humano. Al estar apartado de Dios, este ser humano va a practicar la injusticia, y la injusticia evidentemente tiene que ver con el pecado. Si el ser humano se vuelve a Dios, va a entender acerca de la justicia. Por eso que Jesús, cuando se habla en el famoso Sermón del Monte, dice, bienaventurados todos los que desean justicia, porque serán saciados, dice. Pero ¿por qué saciados? Porque realmente en este mundo hay tanta injusticia, tanta maldad, que solamente el ser humano va a conocer justicia cuando se vuelva a su Creador. Y por otro lado, también se habla de justicia, de practicarlo con el ser humano, ¿no? Darle el justo valor, la justa forma. Si uno queda en un precio, pagarlo. Si uno queda en hacer algo, hacerlo. Eso es la justicia. Luego está el atributo de la ira. Dios le ha dado al ser humano la posibilidad de conocer la ira, pero la ira no para descargársela con otro ser humano, ni para odiar, ni para maldecir, sino para odiar el pecado. ¿Dios odia el pecado? Sí, Dios odia el pecado. Dios no puede ni desea estar en alguna manera en el pecado. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado como no tienes idea, le da asco. Entonces justamente Dios nos ha dado la oportunidad de odiar el pecado, pero odiar el pecado no para maldecir a alguien, no para señalar a alguien, no para tirarle barro a alguien, sino para restaurarlo, para amarlo, para entender los graves daños que le trae al ser humano. Y por último, Dios le ha dado al ser humano la posibilidad de la alegría. Dios no es un Dios triste, Dios no es un Dios que está en alguna manera atribulado, Dios no es un Dios que está pensando, ay, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. No, Dios es un Dios feliz, porque Él conoce cómo es el fin de toda la historia. Y el fin de absolutamente toda la historia es aquello que el día de hoy nosotros conocemos como el cielo. Él va a renovar absolutamente todo. Él va a traer nuevo cielo, nueva tierra. Y Él va a traer paz al mundo entero, paz a la creación. De esta manera se resume lo que es la serie ¿Quién es Dios? Dios le bendiga.